Hola, mi nombre es Evelyn Lizeth Pizano Tavera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Ingeniería Industrial y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 5 de la materia Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan Morales. Y empezando, este documento se divide en dos partes. La primera parte se van a explicar la resolución de algunos ejercicios prácticos del libro de estadística Mario Triola y el tema a tratar es correlación y regresión. Empezando con estos ejercicios de correlación, nos dicen pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado un R cuadrado de 0.876. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? Y bueno, para hacer este ejercicio, la manera en que lo podemos resolver es yéndonos a esta tablita de valores críticos del coeficiente de correlación R de Pearson. Entonces el primer dato que nos da es 40. Una N de 40, nos vamos aquí a 40 y la confianza era de 0.05. Con una R de 40 tenemos un valor de 0.312. Entonces, el valor de R indica que el programa es eficaz de bajar de peso y pues no lo indica. El valor de 0.876 es mayor que 0.312. Entonces, el valor que nos conviene más es el que ya tenemos, no buscando aquí según los pesos de 40 personas antes y después del régimen. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice basura desechada y el tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el aumento de una familia de 62 hogares. Se utilizó Minita para calcular el valor del coeficiente de correlación de 0.758 y dice, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el de la familia? Entonces, según la tablita, volvemos al mismo ejercicio, dice que es un N de 62, nos aproximamos con un 0.254, entonces tenemos que sí existe, ya que el valor de 0.758 es mayor al valor crítico de 0.254. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación de 0.693 según datos del National Health Survey. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de sus hijas? Entonces tenemos, dice, una muestra de 8 pares. Entonces son 8 pares, tenemos 16. Y 16 nos da 0.532 y 661. 641 y 512. Entonces podemos inferir que no. El valor de 0.693, que es el que tenemos de este lado, es menor que el valor crítico de 0.707. ¿Ok? Pasando al siguiente ejercicio, son acerca de regresiones. Y bueno, como preámbulo, la estrategia para predecir valores de Y, la ecuación de regresión es un buen modelo. Bueno, y es un buen modelo si la recta de regresión dibujada en el diagrama de dispersión indica que la recta se ajusta bien a los puntos. Cuando R indica que existe una correlación lineal y cuando la predicción no se aleja mucho del ámbito de los datos muestrales disponibles. Entonces, si la ecuación de regresión es un buen modelo, sustituye el valor dado de X en la ecuación de regresión. Si no es un buen modelo, sin importar el valor de X, el mejor valor de la predicción es el valor de Y,
la media de los valores de Y. Y esta figura nos muestra la estrategia recomendada para los valores de predicción de Y. ¿Ok? Y es importante por lo que a continuación vamos a analizar. Y dice aquí, estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. Coeficiente de correlación lineal de 0.693 y la ecuación de regresión es 69.0 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre según datos del National Health Examination Survey. La estatura media de las madres de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Y aquí nada más vamos a hacer una sustitución. Entonces, nos arroja, sustituyendo 69.0 menos 0.0849 es igual a 60. Y por otro lado, 69, ahora ya que determinamos el valor de x, entonces vamos a sustituirlo en la ecuación. Y nos arroja 63.90, por lo tanto la estatura mejor predicha de la hija es de 63.9 pulgadas. Pasando al siguiente ejercicio, estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Alts, Aberman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es 31.8 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Y bueno, en este ejercicio no hay un buen modelo de regresión porque no podemos usar la ecuación. Se procede a seleccionar que el mejor valor de la predicción de Y es el de la media de los valores de Y. Así que el mejor peso predicho de una supermodelo es de 117 libras. Y eso es porque aquí nos dice, y la media de los 9 pesos es 117 libras. Entonces, pasando a este tema, a otro ejercicio, ahora nos vamos a emplear de la herramienta de Minitab. Nos dice, determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. Entonces dice 18, tamaño de casinos y ganancias. Calcule el mejor monto de ganancias predicho en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias de 65.1 millones? Y aquí tengo la forma en la que se calcula, así que ahora nos vamos a Minitab. Y nos vamos aquí, ya tengo los datos capturados, que son los tamaños y las ganancias. Entonces nos vamos a Stat, Regresión, Fit Regression Model. Y aquí capturamos ganancias y tamaños. Y le damos clic a OK. Y este ejercicio ya nos arroja aquí la ecuación de la regresión. Entonces es Stat, Regression, Fit Regression Model y seleccionamos ganancias y tamaños. Entonces ya podemos inferir, es lo mismo que tenemos aquí lo explico paso a paso. La ecuación de regresión es 69.9 más 0.443 tamaños. Entonces, sustituyendo los pies cuadrados que tenemos, nos da 38.604 millones, 38.604.9 millones, por lo que si las ganancias reales son de 65 millones y aquí tenemos de 38.6, entonces la ecuación no es efectiva. La ecuación no es efectiva aplicando la fórmula porque me tendría que dar al menos igual o similar o mayor para que sí lo fuera a 65. Entonces se entiende que el tamaño no influye en las ganancias del casino. Y ahora otro tema que es el 10.4.
intervalos de regresión. Aquí nos arrojan una pantalla. Dice interpretación de los resultados del programa de cómputo. En los ejercicios de 9 al 12 remítase a los datos de los resultados de Minitab. Y bueno, estos fueron los resultados de Minitab corriendo la regresión con el peso del automóvil de 4 libras y el combustible consumido por carretera. Entonces ya nos arrojan esta pantalla que es la que vamos a interpretar. Pero yo la voy a determinar, descargué los datos y ya los tengo colocados en un archivo de Minitab y es el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, stat. Vamos a checar que sea el ejercicio 10.4 entonces nos vamos a stat, regression, fit version model, tenemos highway que son las carreteras y weight que es el peso. Entonces, la cantidad de combustible consumido por carretera es highway, ¿ok? Y seleccionamos, damos clic a OK. Y este ejercicio ya nos arroja nuestra ecuación de regresión. Y otros datos que nos dirán si el modelo es significativo o no, cómo lo podemos interpretar. Y bueno, aquí el que nos importa es este dato, es highway, es igual a 50.50 menos 0.005869 weight, peso. Ok, entonces regresando, ya una vez realizada esta regresión, es exactamente los mismos resultados que se obtuvieron aquí en los datos que proporciona el libro. Podemos ahora sí pasar a responder nuestro problema. Y dice, prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia, tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Y bueno, nuestro R es de menos 0.806. Y para comprobarlo, aquí lo tengo. R 0.806, aquí lo podemos observar. Y R es entonces negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta. ¿Cómo lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa? Entonces, sabemos que R es 0.8062 porque le sacamos la raíz al 65%, que es el dato que les decía que tenemos de este lado. 65%, aquí lo podemos ver. Por lo tanto, es la raíz. Por eso nos arroja ese resultado. Y el valor crítico de R pues está entre 0.361 y 335, suponiendo un nivel de significancia de 0.05. Entonces, a 1 le restamos los límites, los intervalos. Es 1 menos 639 es igual a 0.361, que es el que tengo aquí, y 1 menos 0.650, que es igual a 0.335. ¿De dónde obtenemos estos valores? De este lado de la regresión tenemos aquí 60.96 y 63.86 y también 65. Entonces 1 menos 65, ya nos arroja el resultado que les acabo de decir. Y el otro valor es 63.9, el R ajustado 63.86, que lo redondeamos a 63.9. Entonces, con una P igual a 0, existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Entonces, sí hay una correlación lineal entre estos dos. Y este siguiente enunciado, el ejercicio, es con respecto a los resultados del anterior y dice predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso
y el consumo del combustible anterior. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esto mismo ya nos dice el resultado que acabamos de obtener acá. Entonces, para determinarlo, aquí nos dice que el fit es de 27, entonces ese dato lo vamos a utilizar para interpretar este problema. Y tenemos como respuesta, considerando los datos presentados de la pantalla, el valor que predice mejor el resultado lo podemos observar con la predicción de nuevas observaciones en el fit y el valor es de 27.028 mililitros por galón, perdón, millas por galón. Ahora pasando al siguiente ejercicio, dice calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. Y tenemos nuestros datos, CO2 y temperatura. Y bueno, para inferirlos vamos a correr una regresión. Y voy a proceder a cerrar este que ya no lo vamos a necesitar. Y es análisis de temperatura. Es un análisis entre la temperatura versus CO2. Y es el ejercicio 16. Entonces ya aquí los tengo capturados y lo que vamos a hacer es stat regression model y aquí vamos a cambiar esta opción que nos diga stepwise, que significa paso a paso. Para poderlo determinar ponemos la temperatura, CO2 y damos clic a OK. En este caso yo ya los tenía capturados y ya nos va a arrojar nuestra regresión y la ecuación de regresión, que son los datos que vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio. Y son los mismos que ya tengo de este lado. Entonces, la variación explicada es de 0.3986. Y aquí lo tenemos regresión, 0.3986. Que es el primer inciso de este ejercicio. La variación explicada 0.1024, que viene siendo el error. Y aquí lo tenemos error 0.1024. Y luego variación total de 0.5010. Total 0.5010. Y coeficiente de determinación 0.7956. Y ese aquí lo tenemos, que es el R. Este R, RSQ, ese nos lo dice. Y después dice el coeficiente estándar de la estimación, que es el 0.1131, que viene siendo que se representa por la S, 0.113133. Y es así como resolvemos este ejercicio. Ahora, pasando al siguiente ejercicio, que son de regresión múltiple. Antes voy a cerrar el archivo que acabamos de utilizar. Y bueno, vamos a visitar ahora esta base para el siguiente archivo que yo la tengo aquí capturada. Y el ejercicio nos dice: predicción de ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde las ganancias brutas por películas en millones de dólares sea la variable de respuesta. Ignore la clasificación MPA. Yo ya la depuré del archivo que tengo Minitab. ¿Por qué es mejor la ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. ¿Tiene sentido combinar variables de predicción? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es combinar variables para hacer la mejor regresión. Y vamos a jugar entonces con nuestras variables. Stat, regression, aquí. Entonces, yo ya determiné cuál es la mejor ecuación, pero vamos a hacer una serie de pruebas. Ganancias versus presupuesto en millones. Entonces, ganancias versus presupuesto en millones. Y vamos a calcular el R y el F. Estos valores los vamos a utilizar para ver qué nos sale que es el mejor modelo. Entonces estamos combinando ganancias versus presupuesto. ¿Y qué nos dice? Nos dice
aquí nos dice que tenemos un R de 53.43, entonces para ir haciendo comparaciones, 53.43 lo vamos a ir capturando para ver cuál es la mejor. Y 53.43 y vamos a ver el value. Value, pues lo vamos a tomar que es de 0, pero aquí vamos a tomar el ajustado de 54, ¿ok? 54% y P es de 0. Y vamos a hacer otra combinación. Y así nos vamos a ir haciendo combinaciones para determinar cuál es el mejor. Regresión, Figuration Model, ahora presupuesto en millones y duración, a ver qué sale. Entonces ya corrimos otra regresión y aquí versus presupuesto en millones y duración. Tenemos que ir capturando nuestras R ajustadas, nuestros datos para poder hacer una comparación. Entonces aquí tenemos un p-value, bueno, un 53.59 y pues un p-value de, que digamos, 0.63. 53.59 y 0.63, me parece. Entonces, hasta ahora va ganando la que hicimos anteriormente. Entonces, regresión, fit model. Ahora solo lo vamos a combinar con duración. Entonces, con duración tenemos un R ajustado a 21%. Y bueno, aquí tenemos ganancias versus duración. Y vamos a tener que tenemos en este dato p-value de 0.102. Entonces, hasta ahora va ganando el anterior. Y aquí podemos inferir que las ganancias dependen del presupuesto en un 54% y es la más significativa hasta el momento. Que las ganancias versus duración pues tienen una dependencia, es explicada por 21%. Entonces vamos a hacer así vamos haciendo todas las combinaciones posibles, pero en este caso yo tengo la mejor ecuación que es ganancias versus presupuesto y clasificación. Entonces vamos a hacerlo. Stat, regression, ganancias versus presupuesto y clasificación. Vamos a ver qué nos arroja. Y aquí tengo un R ajustado de 62 y un p-value pues de 0 o 0.0, 0.6 y 63% aprox. Entonces ganancias versus presupuesto y clasificación. Entonces, si tiene sentido combinar variables y utilizar más, pues sí tiene sentido. Yo hice toda la serie de combinaciones posibles y al final llegué a que esta podría ser la mejor opción, dado su R ajustado y su p-value. Entonces, vámonos a interpretar el problema. Y bueno, el p-value era de 0, utilizábamos el de arriba, más arriba, 0, y del ejercicio anterior era de 0.0 y algo, entonces el más significativo es de abajo, y este también de 0, pero a pesar de que este p-value sea muy significativo, aquí tenemos un 53 de R ajustada, y más abajo tenemos un 64 más o menos, entonces por eso utilizamos el otro como la mejor ecuación, que viene siendo esta que acabo de interpretar. Entonces pongo al hacer combinaciones para saber cuál es la mejor ecuación hay que considerar en cuanto a p-value y ese cuadrado ajustado, ¿no?
Entonces, la mejor ecuación es ganancias en millones, es igual a 0.69.6 negativo, más 1.154 presupuesto en millones, más 15.68 clasificación del público. Entonces, es la mejor ecuación considerando los estadísticos de prueba, la primera pregunta, y sí tiene sentido combinar variables de predicción, porque solo así que nos podemos dar cuenta cuál sería nuestra mejor ecuación, de qué forma podemos explicar mejor el modelo. Entonces, pasando al siguiente ejercicio, este lo voy a cerrar, ya no lo vamos a necesitar. Dice, rendimiento de automóviles. Y también vamos a necesitar de datos de Minitab. Y los que tengan en la esquina superior izquierda o el icono de Minitab es porque vamos a utilizar Minitab para apoyarnos. Y tenemos rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de automóviles en carretera, millas por galón, sea la variable de respuesta. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud, su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada, utilice únicamente esas variables como posibles de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el modelo de el consumo de combustibles en carretera. Entonces, pues se realiza un análisis para cada una de las variables de predicción y posibles combinaciones entre ellas y se determina cuál es la mejor ecuación. Y para hacerlo es igual el procedimiento que el anterior. Podemos también ir capturando. Entonces yo aquí tengo una serie de variables. Stat, regression, y carretera versus longitud. Vamos a ver qué nos arroja. Entonces, carretera versus longitud. El p-value es de 0 y explicado por 48.87. 48.87 y aquí tenemos un 0. Entonces vamos llenando esta tablita para saber cuál es el mejor modelo. Podemos combinar variables o no. Que lo ideal sería hacer todas las posibles combinaciones para determinar esto. Entonces, vamos a ponerle frenado. Frenado, aquí vemos que prácticamente no está explicado por nada. Entonces, carretera versus frenado 0.03. Entonces el frenado no explica la cantidad de combustible gastado. Vamos a ver qué p-value tenemos, a ver si al menos sí nos dice algo. Y no, definitivamente el frenado no tiene nada que ver en esta regresión, ya que es de casi 1, 0.92. Y bueno, ahora vamos a hacer otra combinación, data, aquí donde mismo, y vamos a ver, no sé, vamos a combinar la longitud y el desplazamiento, a ver qué nos arroja. Esta es una combinación y está explicada carretera versus longitud y desplazamiento. Y tenemos de 59.4 y p-value, pues digamos que es 0. 0.59.4. Ahora vamos a hacerla con el peso. ¿Ok? Y bueno, el peso podemos ver que es el más alto que hasta ahora hemos obtenido, de 65, y un p-value representativo de 0. Entonces, peso, carretera versus peso, digamos, se acerca mucho a 65 y 0. Entonces,
Yo revisé todas las posibles combinaciones, pero al final concluí que es esta la más significativa. Entonces con eso cierro este ejercicio y concluyo. Entonces carretera versus peso. Y tenemos la ecuación de la regresión y es igual a 47.89 menos 0.0044x1 menos 0.823x2 tiene el valor más alto de R cuadrada ajustada de 0.644, que es el que aquí lo tengo. Y el valor de P más bajo de 0 sería mejor utilizar la ecuación de 0.50 menos 0.00587, que es esta. Es la primera que nos arroja, hacemos varias pruebas para saber cuál es la mejor y pues llegamos que esta, que es carretera versus peso, ya que tiene un valor de P y R ajustado a 0.639 y es un poco menor a 0.644, pero es mejor utilizar en este caso la ecuación con una sola variable, porque aquí lo que pasó es que con dos variables nos salía más bajo este R ajustado. Entonces, con una variable, en este caso, es mejor, como lo podemos ver en las regresiones que corrimos aquí. Aquí una variable, más adelante usé dos variables, según las distintas combinaciones que realicé. Entonces, se realiza un análisis para cada una de las variables de predicción y las posibles combinaciones entre ellas y se determina cuál es la mejor ecuación. Así que en este caso es mejor utilizar una sola variable y la mejor ecuación es la que nos dice carretera versus el peso. Como que el peso explica en un 62% más o menos, 64%, el consumo de combustible en carretera. Ok. El siguiente ejercicio es el 16, elaboración de modelos. Y nos dicen Super Bowl y R2. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potencia 0.001. Con base a estos resultados, ¿cuál es el mejor modelo? El mejor modelo es un buen modelo que sugiere los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro de Super Bowl. Y bueno, el modelo cuadrático parece ser el mejor modelo debido a que es el más cercano a 1. El modelo cuadrático nos da como resultado R cuadrada igual a 8.2. Con un porcentaje tan pequeño de dicha variación, este modelo concluimos que el último no es muy útil. Entonces, el modelo no es muy útil por el tema de que esto representa un porcentaje de 0.8.2. Esto ni siquiera se llega a 0.3. Entonces, concluimos que es el más útil. Y ahora pasando al siguiente ejercicio, dice muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta un número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular un número proyectado para este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho las estimaciones. Entonces vamos a capturar, bueno, yo ya los tengo capturados. Ya no lo necesitamos. Muertes por vehículos. Este es el que vamos a utilizar. Esta es la base. Y tenemos stat fight plot. Y tenemos año y muertes. Entonces utilizamos el codificado
Y lo hacemos con lineal, cuadrática y cúbica. Entonces le damos clic a OK, a año y muertes. Y le damos clic a OK en lineal y nos va a arrojar un modelo. Tenemos este modelo que no es tan estable como podemos ver porque se sale de la curva de regresión, pero vamos a estimar los tres. Este ya nos dio un resultado, ahora stat, regression, fight, line plot. Ahora vamos a estimar el cuadrático. Ok, este está un poquito más aceptable. Estos son para determinar pues la estabilidad de nuestro modelo. Estas para esto nos sirven. Entonces regresión, ahora el cúbico, ok. Y este está muy atípico, muy distinto a los demás. Entonces podemos hacer una comparación. Si agarramos los tres y aquí los tenemos, falta uno. Lo voy a volver a hacer porque no me aparece aquí en pantalla. Línea. Entonces, con estos podemos observar cómo se comporta cuando es un modelo lineal, cuando es un modelo cuadrático y cuando es un modelo cúbico. Entonces, de pura vista, ¿qué podríamos decir? Que el mejor es el cuadrático. Entonces vamos a analizar ahora las regresiones que me puso acá, pero yo las tengo aquí acomodadas. Entonces, tenemos que el mejor modelo de las regresiones va a ser, bueno, aquí no les alcanzo a ver muy bien, así que mejor sí me voy a regresar al archivo. Y el primero nos dio que es el lineal, nos dio un R33, una dependencia, una explicación del 33, el segundo de 45 y el último 62. Entonces, a simple vista, es mejor analizar toda la regresión y podemos decir que pues el mejor modelo es el cúbico, seguido el cuadrado y después el lineal. Y eso es analizando por nuestros valores de R. Por el R mayor, R ajustado mayor es el último, que en ambos casos, perdón, más abajo, el 33, el 62, no, es el cuadrático. Vamos a volverlos a hacer en orden. Aunque bueno, yo ya los tengo hechos acá mejor. Los voy a abrir en grande. Y el mejor modelo es este. Es cuando es cúbico, cuadrado, lo podemos ver por la ecuación de regresión, la analizamos muy fácil. Entonces, un R ajustado de 24.8, en el otro, en el cuadrado de 18 y en el lineal de 20. Entonces, podemos determinar que este es el mejor modelo, este es el segundo mejor modelo, este es el tercer mejor modelo. Y ahora, pues encontramos la mejor ecuación según el tipo de regresión. Y podemos concluir, ¿difieren mucho las dos estimaciones? Sí, sí difieren mucho. Entonces habría que ver qué modelo vamos a utilizar para explicar nuestros datos, porque también hay que explicar por el tipo de regresión del modelo para ver qué nos conviene más según los datos y el tratamiento de datos que nosotros vamos a tratar o vamos a llevar a cabo. Y el último ejercicio de este segundo apartado, este ya no lo vamos a ocupar, cierro. Dice muertes de manatís. Por causas naturales, la siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatís en Florida por causas naturales. A partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation, el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué?
Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. Este es el número real. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de causas naturales y el número proyectado de muertes? Entonces, para realizar esta proyección, nos vamos aquí a Stat Time Series, que es otro tipo de modelo, Trend Analysis, para realizar proyecciones, Forecast. Entonces, vamos a ver cuántas queremos y queremos generar solo una proyección. Ponemos OK. Dice que es inválido. Vamos a proyectar las muertes. OK. Y ya nos está arrojando la muerte para el año 27, que sería el 2006 según nuestros datos. Y esto es porque codificamos los años para que Minitab nos los acepte. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta interpretación. Yo ya la tengo acá. Y bueno, primero vemos qué número nos salió para el año 27, para el periodo 27, que es el 2006, y nos sale un forecast, una proyección de 62 muertes. Y aquí lo vemos, 2005 es el número 26, entonces 2006, lo que queremos saber es el número 27. Y lo analizamos acá. Dice, la proyección arroja un resultado de 62 muertes versus el real de 81 muertes. Existe una diferencia significativa de 19 muertes. Y eso es porque Minitab toma en cuenta sucesos anteriores para predecir, pero un suceso como el número de muertes puede ser algo impredecible. O para ser más exactos, podríamos necesitar una muestra mayor para realizar este tipo de predicciones. Para la segunda parte de nuestro proyecto son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y bueno, en el campo laboral en el que yo me desenvuelvo, pues es un campo laboral totalmente rodeado por conceptos y fundamentos relacionados por la economía. Y con respecto a la economía, involucra la econometría, microeconomía, macroeconomía, teoría política monetaria, ingeniería económica, proyectos de inversión, teoría de juegos, elaboración de estudios socioeconómicos. Y en el área en la que yo trabajo, que son mercados globales, involucra operaciones diarias, movimientos en el tipo de cambio, utilidad por compra-venta de divisas, estudios económicos, tendencias y perspectivas económicas, inserción de derivados y análisis de estrategias con econometría. Los que puse en rojo son los que considero que más se apegan a los temas vistos en este capítulo de Mario Triola, con lo que yo hago y pues a lo que me dedico. Y bueno, principalmente esto lo voy a aplicar a temas de econometría. Entonces, pues la econometría es una rama de la economía que hace uso de modelos matemáticos y estadísticos para explicarse. Utiliza la estadística matemática y la inferencia estadística para el análisis de fenómenos económicos. Entonces, pasando a cómo aplicaría, más bien en este apartado voy a decir cómo he aplicado estas herramientas en mi área, en mi ámbito. Y pues primero, pues yo soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California y cuento con una maestría en Dirección Corporativa. Entonces, pues todo lo que hago y lo que he aprendido, pues se relaciona con conceptos de economía. Y esta es la forma en la que aplico los modelos de regresión, intervalos, proyecciones a esto. Entonces, las aplicaciones a la econometría, tuve la oportunidad de realizar un estudio, un análisis econométrico con series de tiempo para explicar la influencia de algunas variables de Estados Unidos que residen en la actividad económica de México. Y tengo el documento, y pues este documento se utilizaron datos de INEGI, el IGAE, se descargaron y se corrieron algunas proyecciones. Las variables utilizadas son la actividad económica de México, que es lo que vamos a predecir, así que es nuestra variable de respuesta. ¿Y quiénes le dan respuesta? La tasa de inflación en México, la inversión fija bruta en México, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el índice de producción industrial de Estados Unidos y pues la metodología que se implementó fue
manejo de datos cuantitativos, corrobora la hipótesis de que México como un país dependiente de la economía estadounidense, y pues se llevó a cabo una recolección de datos primeramente INEGI, y pues se realizaron algunas pruebas, pero nos vamos a ir hasta el modelo de regresión que se utilizó. Pruebas de estabilidad. Y esta es una aplicación totalmente teórica, y como pues la economía se basa básicamente regresiones, estudios económicos, y sin la estadística pues no puede ser posible. Entonces aquí tenemos la primera regresión. Entonces esta regresión fue corrida con logaritmos en la inversión fija bruta y el PIB de Estados Unidos, lo que fue explicado anteriormente. Se encontró que la actividad económica es explicada con un 44.86%. Entonces, bueno, en economía implementamos algunas variables logaritmos para el tratamiento de bases. También implementamos variables Dummy cuando consideramos un periodo muy atípico, por ejemplo, la crisis del 95, del 93, del 2008, y de esta manera vamos haciéndole tratamiento a nuestras bases. Pero esos son otros temas pues de tratamiento de bases de datos, y a partir de ahí, cuando ya tenemos la base lista, corremos nuestra regresión. Entonces, aquí para explicar esta regresión, que nos basamos de un programa, un paquete econométrico que se llama EBIUS, que ahora he aprendido que Minitab funciona pues de igual manera o incluso mejor, porque tiene otras cosas que EBIUS no, o EBIUS tiene otras cosas que Minitab no. Entonces, pues ahora puedo complementarlo y me ha servido mucho. Entonces tenemos que esta regresión se corrió, fue una regresión de tipo múltiple, de series de tiempo, y intentamos explicar la economía mexicana. Entonces explicada por un 44.86%, por la inflación fija bruta, el PIB de Estados Unidos, el índice de producción industrial y la inflación. Entonces nos dio una probabilidad estadística según nuestro test static, es significativo en todos los parámetros, y lo podemos observar, y son menores a 0.05, por lo tanto son significativos nuestra probabilidad. Todos son menores a 0.05. Tenemos otros criterios que en economía también analizamos, como el Durbit-Watson, con un valor de 0.04 que nos salió aquí. Aproximado su valor a 2, tenemos que no hay autocorrelación, es decir, una variable no explica la otra, y eso en temas de economía es muy importante porque no queremos pues llegar a un modelo donde se explica un 100% por porque tampoco lo consideramos como una buena ecuación de regresión. Entonces, las perturbaciones no están correlacionadas, lo que significa que los errores no persiguen patrones sistemáticos. Esta fue la ecuación de regresión que se encontró, y nos está indicando que la actividad económica se incrementa 17 unidades a medida que disminuye la inflación en 0.11 unidades, y el índice de producción industrial aumenta en 0.16 unidades, la inversión fija bruta aumenta 1.35 unidades, y el PIB de los Estados Unidos aumenta 0.78 unidades. Entonces se vuelve a correr el modelo, ahora eliminando valores atípicos, como alguna crisis o algo que pasó en los Estados Unidos, un suceso importante, o en México, y para eso implementamos variables Dummy, para ir creando un mejor modelo que explique pues esta realidad económica de la dependencia que tiene México, la economía mexicana, con la de Estados Unidos. Entonces ahora tenemos un mejor modelo en este caso, que es de 0.55%. Entonces, ¿qué podemos decir? En este caso, pues este es un mejor modelo, pero el logaritmo natural del PIB de Estados Unidos se incrementó, entonces ya no lo hace significativo. Y la cosa es que así vamos jugando en la econometría. Ahora este es otro modelo donde tuvimos que implementar logaritmos, variables Dummy y variables rezagadas, para que todas
nuestras variables fueran significativas, como lo vemos aquí, y ahora este modelo se explica en un 64% por nuestras variables, es decir, de estos factores, en un 64% son la actividad económica de México, el IGAE, es explicado. Entonces, todo esto es lo que hacemos en economía y yo ya tengo algo de experiencia. Aquí la base que se manejó, que se fue un tratamiento de datos, fue trimestral. Y de esta forma, ahora voy a pasar a otra aplicación. Y el siguiente ejercicio, aplicaciones en la teoría política monetaria. Este fue un artículo que también tuve oportunidad de hacer, que son variables incidentes del índice de precios al consumidor. Y aquí queremos saber cómo el índice de precios al consumidor está en relación con el índice de precios al productor. Y esto en primera instancia podemos ver, primero ya sabemos que la producción explica el consumo y el consumo explica la producción. Sabemos que es una correlación directa, es algo, un suceso explica otro y viceversa. Entonces, bueno, aquí tengo el documento. Lo realicé en el año 2014 y es un análisis econométrico. Y bueno, el presente documento tiene por objetivo explicar la relación causal que existe en el INPC con el INPP. Ese ya lo sabemos, es una relación causal. Y pues explicar, estimar un modelo inflacionario a través de variables incidentes en este indicador. Se determinan ciertas bases, nuestra serie de tiempos del 95 al 2012 y los datos fueron obtenidos a través de INEGI. Se realizaron procedimientos econométricos, se hizo un modelo VAR aplicando test de causalidad. Este test es para saber qué variable causa cuál. Entonces se realizan pruebas de estabilidad, eso lo vimos en Minitab con el último ejercicio de Trend Analysis en la base, en el apartado de series de tiempo. Y con las muertes de los manatees lo vimos. Y bueno, los resultados arrojan casualidad en el INPC y el INPP, es unidireccional. Y dada la crisis de 1994 y 2008 se presentan fluctuaciones inflacionarias. Finalmente existe estabilidad en el modelo y no existe tendencia en común. Entonces, esto es como estas herramientas estadísticas de Minitab los aplicamos aquí a la economía, la econometría, la política monetaria. Y pues así se publican los boletines prácticamente de INEGI, de Banco de México, del Colegio de la Frontera Norte, de algunas revistas de economía. Se realiza todo un marco teórico. Bueno, pero estas son, pues, se explican las variables. Aquí pues la metodología, tuve que diseñar toda la ecuación del modelo VAR a utilizar. Y pues los resultados que los voy a analizar. Aquí ya tengo mi base, que fue todo un tratamiento de datos también, de Banco de México y de todas partes. Y aquí como dato curioso, la tasa de interés interbancaria empezó todo anterior, no hay datos porque esta fue invención en 1995, dado toda la crisis bancaria que se presentó y el tema de la banca en México. Es hasta 1995 que hay datos de esta variable. Entonces vamos a explicar esta relación causal. Entonces el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el Índice Nacional de Precios al Productor. Stat, regression, fit model, y ¿qué ponemos? INPC con el INPP. Ok, y nos arroja el modelo. Y nos dice que una variable, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, se explica en un 99.18% por el Índice Nacional de Precio al Consumidor. Y podemos ver que es significativo y podríamos decir, este modelo, pues es un súper buen modelo porque casi nos explica en un 100%, pero hay unas trampas.
Un modelo explicado en un 100% tampoco es un buen modelo, siempre habrá una serie de factores. Entonces, en este caso yo realicé este estudio para descubrir esa causalidad, pero esos ya son otros paramétricos que utilizamos. Y bueno, aquí aplicando las herramientas de este capítulo, es así como lo obtenemos. Y es lo mismo más o menos que yo obtuve aquí, que lo explica en un 98%, acá me salió 99%, es casi lo mismo. Ok. Y ahora, pues esto es para explicar el INPC. Y ahora, si queremos explicar la inflación, entonces vamos a hacer esta stat. Bueno, no la inflación, vamos a ver todas las demás variables. El INPC, ¿qué otro tomamos? Vamos a ver, creo que es la página 17. ¿Cuánto? Son variables incidentes. El consumo, el tipo de cambio real, la TI y las importaciones. Consumo, tipo de cambio real, TI e importaciones. Consumo, cambio real, TI e importaciones. ¿Ok? Y nos arroja este modelo que yo ya lo tengo también con las mismas variables que estamos tratando de explicar el INPC versus el INPP. Me faltó el INPP, perdón. Me regreso, está version, lo modificamos. INPP. Y ahora sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, 99.79, el mismo que teníamos allá. Y la página 16 de mi documento. Bueno, aquí, este fue el resultado de EBIUS y este es el resultado de Minitab. ¿Ok? Entonces, aquí, sin utilizar variables dummies y usando el INPP. En EBIUS y en Minitab, lo mismo. Entonces, tenemos en Minitab me salió 99.78 de R cuadrado ajustado. Y aquí me salió 99.79. Perdón, de R cuadrado, 99.79, 99.79. Igual. Ok, todo el p-value, probabilidad de 0. Igual. Entonces, tenemos Minitab hace lo mismo que EBIUS, se pueden complementar, lo podemos utilizar para diferentes maneras, pero es así como utilizamos estos modelos. Entonces, aquí, pues también se hace lo mismo, se encuentra el mejor modelo, pruebas de estabilidad, que es lo que vimos también. Este es otro que también utilizamos, test de estructura del retardo en economía. Y pues en conclusión, bueno, esta ya es una conclusión de economía, pero este modelo, pues, ¿qué podemos decir? El modelo inflacionario, el modelo se explica en un 93.60% cuando llegamos en teoría, el mejor modelo. Existe estabilidad en el modelo y no existe una tendencia al común, por lo que se concluye que las variables utilizadas son confiables. Que en teoría sí son confiables en este tema de Minitab, pero haría falta hacer algunas modificaciones como variables dummy, implementar logaritmos y otra serie de datos para llegar a un mejor modelo, que quizás más adelante lo vamos a ver en estadística inferencial 2. Pero por lo pronto, eso sería toda mi parte y concluyo con que la probabilidad de la estadística tiene muchas aplicaciones para cualquier campo laboral. Se pueden analizar tendencias y así mitigar riesgos en las empresas. Se puede decir que en el campo laboral de la economía, sin el uso de la estadística, la probabilidad de la economía deja de ser, y cualquier trabajo es importante realizar análisis estadísticos para conocer valores atípicos, qué datos estamos trabajando, con qué población estamos trabajando y qué representa, qué está pasando, etcétera.
La considero una de las herramientas más importantes para hacer crecer una empresa, evitar riesgos y pérdidas, hacer crecer la economía. Con el uso de la estadística podemos hacer un criterio más formal y real de lo que queremos. Pues descubrir de lo que queremos someter a una hipótesis. Y esto sería todo mi parte.